Ali, Ali, muchas bendiciones, espero que le estés pasando muy bien. Paso a felicitarte por haber concluido en terminar de leer el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco es atribuido al patriarca Moisés y es considerado canónico por sus confesiones cristianas. Bueno, el libro del Pentateuco, como su propio nombre lo dice, Penta de 5, Pentateuco. Bueno, este libro Pentateuco nos habla desde el inicio, cuando Dios nos empieza creando, la promesa de Dios, los mandamientos de Dios, cómo es que Dios nos llama a su santidad, a su pureza, incluyendo los animalitos, y nos habla acerca de leyes, normas que Dios le da a su pueblo después de haberlo sacado del pueblo de Egipto. Bueno, empecemos en el libro de Génesis. Realmente el libro de Génesis es un libro que me ha impactado muchísimo. He encontrado mucho amor de Dios. Cómo es que Dios desde sus inicios es muy ordenado y dice que todo lo hizo con palabras. Entonces, Dios empieza diciéndonos que Él creó el día, que Él creó la noche, para que nosotros vivamos y seamos felices, ¿no? Pero dice algo tan importante, y eso es lo que me impacta a mí, que Dios creó a los animalitos por su especie, a cada uno por su especie, a las plantitas por su especie. Entonces, con el fin de que se reproduzca, ¿no? Que todo lo que existe se reproduzca, y esto es lo más importante, que todo lo que Dios había hecho era bueno. Entonces, el primer libro de Génesis, que significa origen, este libro nos habla y nos narra la creación de Dios y también la promesa que Dios le hace a Abraham y a toda su descendencia. Bueno, el siguiente libro es Éxodo. Bueno, seguimos con el libro de Éxodo. La palabra Éxodo, el libro de Éxodo, significa salida. Es como cuando el pueblo de Israel empieza saliendo de un trato de esclavitud, de un trato de maltrato, porque ellos estaban en Egipto. Ahora, Dios hace un pacto con ellos y les da leyes para que ellos lo cumpliesen. Entonces, el libro de Éxodo, su palabra significa salida. Vayamos con el libro de Levíticos. Este es uno de los libros. Bueno, el libro de Levíticos es un libro también encantador. Proviene de es uno de los nombres de las 12 tribus de Israel, y estos promulgan leyes, y también los reglamentos concernientes a los rituales y a las ceremonias que antes se hacían, porque para presentarse a Dios, no cualquier persona tenía esa potestad de poder presentarse delante de Dios, sino que habían personas determinadas las cuales se podían presentar para Dios. Por ejemplo, cuando Dios nos decía, cuando tú te presentes a mí, tienes que traer uno que sea lo primero, dos que sea lo sanito, lo puro. Entonces, Dios también decía, ¿no? Si tú traes una ovejita, que sea la ovejita más gordita, la más sanita, delante de Dios, o en caso que haya gente que no tuviese dinero, le podía llevar una tórtola, una palomita, pero sanita. Entonces Dios empieza a dar esas leyes también. Dios empieza a dar también las leyes de las enfermedades, por ejemplo. ¿Por qué razones existían enfermedades? ¿Por qué razones habían en ese entonces dolencias, enfermedades de la piel? Entonces Dios empieza a decir cómo es que ellos se pueden sanar, y empieza a dar esos reglamentos de rituales y ceremoniales también. Bueno, ahora seguimos con el libro de Números. Este es un número. El libro de Números es un libro que realmente es impactante y es un poco extenso. Aquí nos habla acerca de cómo los israelitas vagaron por el desierto durante los 40 días después de haber salido de Egipto, ¿no? Entonces, ahí nos dice que el nombre de Números proviene de 2 censos levantados durante el tiempo en el desierto. Entonces, ellos pasan hacia la tierra prometida.
El libro de Números también nos habla acerca del nombramiento de los levitas, también nos habla acerca de todo lo que sea malo, todo lo impuro sea echado fuera. Entonces, Números también es un libro muy interesante y que te hace reflexionar. Entonces, estos 5 primeros libros te van a hacer reflexionar bastante, te van a hacer centrar de una forma diferente y te van a hacer pensar de una forma diferente hacia la vida que actualmente llevamos. Deuteronomio dice: Moisés pronuncia 3 discursos de despedida, poco antes de morir. En ellos repasó con el pueblo todas las leyes de Dios para Israel. El nombre del libro proviene de reposo o segunda ley. Bueno, si recordamos, Dios escogió a Moisés para que pasase hacia la tierra prometida. Pero hubo un momento cuando Moisés dudó del mismo, dudó de que Dios lo haya escogido e incluso dudó de que iba a pasar a la tierra prometida o iba a sacar a Israel de la esclavitud o de Egipto. Entonces, eso fue algo que quebrantó, supongo, en el corazón de Dios, porque Dios ama mucho a Moisés y le da, ¿no?, la potestad. Con una vara abre el mar, empieza a traer las plagas al rey de Egipto para que deje libre a su pueblo de Israel. Nosotros somos la descendencia del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Dios empieza escogiendo levitas desde antes, Dios nos empieza dando órdenes y enseñanzas desde antes. Entonces, Moisés llega a cumplir lo que Dios le había dicho y lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, pero él no llega a pasar hacia la tierra prometida, o sea, solamente llega a sacar a todo Israel hacia la tierra prometida, pero él no entra. Pero Dios escoge a Josué. Entonces ahí empiezan los libros históricos. Entonces ya Dios hace un llamamiento, o sea, ya empieza Dios llamando a otros hombres de Dios, porque ya el tiempo de Moisés ya estaba culminando. O sea, los hijos de Dios vivieron años, muchos años, y ellos dieron testimonio de vida, testimonio de amor de parte de Dios. Dios empezó cumpliendo su promesa, Dios les dio pan, Dios les dio agua. Cuando no había agua en el desierto, cuando no había pan que comer, Dios les proveyó agua de una roca, Dios les proveyó pan, el maná del cielo. Entonces, todo lo que Dios les daba era santo y puro. Se me está cayendo esto, las lucecitas que le puse. Era santo y puro. Y Dios les enseña ordenanzas, les dice: hijo, hija, todo lo que tú me traigas tiene que ser puro y santo, y tú también te tienes que purificar. Y los hijos que son puros y santos no llevan mancha, no llevan plagas en su cuerpo y en su vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no llevan manchas? Porque supuestamente la Biblia nos dice que aquel que es acercado plenamente a Dios tiene que ser así, puro, sin ninguna enfermedad. Entonces Dios empieza hablando y dando esas normas, esas leyes, y empieza diciendo: todo esto que yo te estoy enseñando, que Jehová te enseña, enséñaselas a tus generaciones. Estas promesas, guárdalas en tu corazón y no te olvides de Dios, de tu Creador. No te olvides de estas enseñanzas que te doy, y cuando pases a la tierra prometida, acuérdate de ellas y todo, y te va a salir bien, todo te va a salir bien. Recuerda que Dios es tu Creador y que a Él tenías que darle, o que tienes que darle, todo lo primero y con amor. Y hay algo muy importante, ya concluyendo con esto, es que Dios va a mirar tu corazón, Dios sabe lo que hay adentro, y cuando tú quieras, Dios va a empezar a moldear también tu corazón. Dios es un Dios sabio, y como ya te lo dije al inicio, Dios trata de diferentes formas con todos nosotros. Bueno, muchísimas bendiciones, gracias por haberme escuchado, gracias por haber leído. Y bueno, en realidad siéntete feliz por haber cumplido tu meta, porque es satisfactorio conocer un poco más de Dios y saber de que has leído los 5 primeros libros de la Biblia y que vas a seguir leyendo los siguientes libros, que ya empezamos con los libros históricos. Bueno, muchas felicidades, un gusto y un placer para mí poder compartirte un poco más. Bueno, el Señor te bendiga y ten fe en tus expectativas. Lo vas a llegar a cumplir.
son 10 capítulos por día y que nada te detenga. Abrázate a Dios todos los días, no importa lo que otros te digan, los problemas que pasen, ya sean problemas emocionales, etc, 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 no importa. Abrázate de Dios y pídele a Dios que puedas cumplir tu propósito, en poder conocerle más a Él, en leer más sus escrituras. Bueno, muchas bendiciones y hasta la siguiente oportunidad. Bye bye.